En este capítulo de Excel para chingones vamos a trabajar la herramienta tabla de datos y la vamos a combinar con funciones de bases de datos. La herramienta base de datos se utiliza tanto para analizar información y para agrupar datos rápidamente. Vamos a trabajar en este caso con nuestra base de datos de ventas. Y lo que vamos a hacer es agrupar tanto las ventas por promotor como por los días de la semana. Para ello vamos a escribir en dos celdas los dos datos que vamos a utilizar, tanto el día de la semana como el promotor, y a esos datos vamos a agregarles una celda más, la celda adyacente. ¿Para qué? Para crear un rango de criterios o un rango de datos. Como vimos en capítulos anteriores, la forma rápida de darle un nombre a un rango es ubicarse en el cuadro de nombres, previamente seleccionando el rango que vamos a utilizar, y en este caso vamos a colocarle de nombre criterio. Damos un enter y ya nombramos nuestro rango. El paso siguiente es utilizar la primera celda donde inicia nuestra tabla de datos. Vamos a poner un igual y vamos a utilizar la función bdsuma. ¿Para qué? Para sumar el total de importes de ventas de nuestra base de datos. También podríamos hacerlo con una desviación estándar, con una máxima, una mínima. Todas las funciones que empiezan por las letras BD son funciones para trabajar bases de datos, y también podemos mezclarlas en este informe. Bueno, vamos a trabajar entonces la opción bdsuma. bdsuma me pide tres parámetros. El primer parámetro es la base de datos. Me dice que por favor le diga cuál es mi base de datos. Como lo hicimos en el capítulo anterior, que ya le pusimos un nombre a nuestra base de datos se llama ventas2, y al poner este nombre, en automático él va a reconocer toda mi información. El siguiente parámetro que me pide es el nombre de campo. ¿El nombre de campo a qué se refiere? Es el número de la columna donde está la información que en este caso queremos sumar. La columna D representaría la columna número 4. Si empezamos a contar las columnas de izquierda a derecha, la columna A sería la número 1 y la columna D sería la número 4. Así que vamos a poner el número 4. Y por último me pide el dato criterios o el parámetro criterios. Recuerden que ya tenemos un rango llamado criterio, ¿sí?, que es el día y el promotor. Cerramos un paréntesis, damos un enter y como resultado tenemos el total del importe de las ventas de mi base de datos, en este caso en la celda H5. Pero lo que necesitamos es llenar esta tabla de resumen rápidamente, y ahí es donde entra en juego la herramienta tabla de datos, que se encuentra en la pestaña datos. Vamos a dar clic en análisis de hipótesis. Esta es una herramienta que en versiones anteriores a 2013 se conocía como análisis easy. Aquí vamos a seleccionar la herramienta tabla de datos, y tabla de datos me va a pedir dos datos adicionales. El primero es la celda de entrada de fila. Como celda de entrada de fila tenemos el nombre del promotor, que es el que se despliega sobre la fila. Y como celda de entrada de columna tenemos el día de la semana, que es el que se está desplegando sobre toda la columna H. Vamos a darle a aceptar y veamos qué sucede. En automático se llenó nuestra tabla de resumen. Es una tabla o una información muy rápida. Se actualiza en automático, y adicional podemos agregarle lo siguiente. Si utilizamos la herramienta de análisis rápido que trae la versión 2013, podemos de manera rápida tener también unos totales. Eso es todo.